¿Qué tal, amigas y amigos de DC Internet? En este nuevo video vamos a ver algo más sobre los temas de Pentaho. En el curso de inteligencia de negocios con Pentaho hemos creado un cubo de una base de datos de renta de películas y tenemos algunas medidas como las películas rentadas, así como las películas que no se han devuelto. En el curso creamos nuestro Datamart y usamos Schema Workbench para crear el cubo. Ese cubo ya lo publicamos en el servidor de Pentaho y ahora lo vamos a explotar para crear un dashboard en la consola de Pentaho. Entonces aquí está nuestro esquema. Se llama esquema DC Internet. Tiene un cubo que se llama cubo DC Internet con varias dimensiones, algunas medidas por ahí, etcétera. Bueno, ese ya lo conocemos. Este video está orientado a quienes ya conocen cómo crear un cubo y también qué es un datamar, qué es una dimensión de segundo tipo, etcétera, etcétera, o de tipo 2. Entonces, ya el cubo ya lo tenemos. La base de datos es Postgres. Vamos a conectarnos a nuestro servidor usando el Pentaho User Console. Una vez que estemos allá adentro en el servidor de Pentaho, vamos a empezar a crear nuestro dashboard. El dashboard se puede crear de diferentes maneras. Me refiero a principalmente que podemos usar muchos wizards, hay plugins, etcétera. Pero el ejercicio que vamos a hacer utiliza la creación manual, por así decirlo, de todo nuestro dashboard. Bueno, entonces aquí tenemos el menú. Vamos a darle que vamos a crear un nuevo dashboard usando el Community Dashboard Editor. Así que esa es la interfase que vamos a utilizar para crear nuestro dashboard. El dashboard, pues, es una representación gráfica de renglones y columnas que vemos como una página web. Un dashboard se puede crear usando un asistente. Por ejemplo, aquí vienen los asistentes, decimos aplicar un template y nos permite seleccionar, como pueden ver, un arreglo de renglones y columnas. Nosotros vamos a hacer pero pues se los voy a enseñar cómo se hace a mano, uno por uno, porque pues el template es realmente muy intuitivo, muy sencillo. Si quieren un video de cómo se hace con el template, pues con mucho gusto coméntenlo ahí abajo y lo hacemos. Pero bueno, vamos a hacerlo a mano, por lo tanto aquí tenemos nuestra interfase. Como pueden ver, la interfase para el editor de dashboard tiene un menú por acá. Aquí está el título del new dashboard. Eso ahorita se lo vamos a cambiar. Tiene una como especie de toolbar o toolbox. No, toolbar más bien. Tiene una especie de toolbar donde podemos aquí nosotros, por ejemplo, el que acabamos de usar, aplicar un template, agregar un renglón y algunos otros que se van a ir habilitando porque dependen de que ya tengamos un renglón. También a la derecha está el botón de previsualización para que veamos cómo va nuestro dashboard. Y tres iconos. El primero, el layout panel, me permite, me permite ver la estructura de mi layout. Acá voy a tener las consultas que hacemos a nuestro cubo en el lenguaje MDX. Entonces, la regla principal es creo el espacio, la página en donde voy a poner
mis componentes que se crean con esta sección del Component Panel. Aquí viene, por ejemplo, la gráfica, un check box, un select, etcétera. Y después ligo este componente con mi consulta. Así que la consulta alimenta el componente y el componente alimenta lo que pongo en la página web. ¿Ok? Lo que vamos a hacer nosotros es una página que está compuesta principalmente de un encabezado, una sección en donde vamos a poner una gráfica y una tabla y un pie de página. Entonces, vamos a empezar. Primero, creamos un renglón. Cada elemento puede tener un nombre que es el que luego usamos para poner los componentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es el renglón de encabezado. Podríamos ponerle encabezado. Obviamente va con N. Entonces, ese encabezado, como pueden ver, puede tener colores, etcétera, etcétera. Dentro de ese renglón vamos a poner dos columnas. Una, dos. De hecho, nada más quiero una, entonces podemos borrar esa columna va a tener, como pueden ver, ya se habilitó aquí el componente, mi componente de HTML. Aquí puedo poner, por ejemplo, un título. Entonces vamos a ponerle también encabezado. Y le vamos a poner un título. Mi dashboard. Entonces aquí tengo que conocer un poco HTML. Por ejemplo, para poner un encabezado, utilizo la etiqueta H1 o H2, o dependiendo, ¿no? Aquí en este caso vamos a usar un H1. Le vamos a decir que este es un dashboard de renta de películas, que es el ejercicio que hemos estado creando en el curso de internet. Vamos a poner, ok, dashboard. También me faltó el acento acá. Vamos a cambiar para ponérselo películas. Ahí está. Ok. Bueno, ese encabezado le podríamos poner un color. Por ejemplo, vamos a poner que la columna, bueno, vamos a primero a grabarlo para que veamos cómo va el asunto y luego lo empezamos a cambiar. Entonces vamos a darle grabar, vamos a decirle que lo deje en el directorio público donde tenemos nuestros dashboards. Este es dashboard renta de películas. Este título es el que va a aparecer acá. Este es el nombre del archivo. Entonces vamos a ponerle dashboard renta de películas. Ok. Una vez que ya lo hayamos grabado, ya podemos previsualizar lo que tenemos, ¿no? Pues vamos a darle preview. Ahí está, dashboard renta de películas. Vamos a suponer que queremos que esto salga en azul y las letras en blanco. Entonces podríamos usar el layout para hacer eso. Nos vamos a la sección de el HTML. Vamos a la columna, le vamos a poner que salga en cierto color. Aquí nos va a salir el editor de colores. Vamos a elegir un azulito, por ejemplo.
cuál les gusta. Vamos a agarrar este azul. Lo vamos a aplicar. Ahí está. Y vamos a decirle que las columnas las ponga de otro estilo. Le quitamos eso y aparecen las opciones round. Le vamos a poner que el texto lo ponga centrado. Ok. Grabamos. ¿Qué nos falta? La letra. Vamos a decirle que nos salga en blanco el color de la letra, ¿no? Normalmente es el F777. Ahí está. FFF. Decimos grabar y vamos a ver qué es lo que llevamos. Ahí está nuestro título. Dashboard de renta de películas desde internet. Entonces aquí vamos a poner dos listas, una que me permita seleccionar el año y otra que me permita seleccionar el país, y en base a eso alimentar una gráfica que vamos a dibujar aquí, que nos muestre pues las películas que no se han devuelto, ¿no? Que es una medida que calculamos de las medidas que tenemos en nuestro cubo de películas. Y también vamos a dibujar una tabla que cuando le demos clic, por ejemplo, a cierta categoría, la categoría de terror o la categoría de drama, se alimente nuestra tabla. Por lo tanto, tendríamos que usar varios parámetros y tenemos que hacer un poquito de programación en JavaScript para alimentar eso. Finalmente, pues podemos poner aquí otro renglón para el pie de página, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguirle. Ya tenemos nuestro encabezado. Ahora vamos a poner otro renglón en donde vamos a poner la lista de años y la lista de países. Por lo tanto, vamos a dividir este renglón en dos columnas. La primera columna le vamos a llamar columna año, por ejemplo. Vamos a poner en inglés porque la Y no, la N no la va a aceptar. Y esta otra la vamos a llamar columna país. Noten que el tamaño de columna es de 12, como sucede en Bootstrap, que divide el espacio en 12 columnas. Entonces, como aquí tenemos 12 y acá 12, pues vamos a hacer que la suma sea 12. Entonces la dividimos 6 y 6 para acá. 6 para ti y 6 para acá. ¿Okay? Entonces, hasta ahí simplemente tenemos dos columnas en un renglón en nuestro layout. Ahora, como les mencioné en un principio, vamos a poner un componente dentro de esa columna. Uno que muestre los años y otro que muestre los países. Entonces, vamos a crear primero el de año. Por lo tanto, decidimos que vamos a crear ese componente. Fíjense, en la columna se llama column year, ¿ok? Entonces aquí creamos un componente, lo buscamos por acá, es un componente de selección. Vamos a poner cell año, year. Vamos a ponerle aquí que lo dibuje allá adentro, en esa columna que definimos. ¿Ok? Sí, vamos a ponerle entonces aquí call year. Hasta ahí ya llevamos como que medio paso, ¿no? De el componente que se va a dibujar acá. Vamos a ver qué es lo que previsualiza. En la previsualización pues tenemos un error. No hemos puesto que tenga datos, ¿no? Aparte aquí vamos a cambiar el nombre porque le puse T en vez de R.
Eso obviamente no es el error que está ahí. Necesitamos decirle que este componente se alimente pues de información. Esa información va a venir de nuestras dimensiones que tenemos en nuestro cubo. Y para ello necesitamos, como vimos en el curso, usar el lenguaje MDX. Las consultas MDX ya las tengo creadas para ahorrar tiempo y enfocarnos hacia la parte del el diseño del dashboard. Bueno, más que diseño, la creación del dashboard. Entonces, para crear un MDX nos vamos acá, al panel de Data Source. Como pueden ver, hay varias fuentes de datos. Nosotros vamos a usar MDX, MDX sobre Mondrian. ¿Por qué elegimos ese? Porque cuando publicamos el cubo desde nuestro esquema Workbench se creó. Ya también vimos eso, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ponerle un nombre al MDX. MDX Year. Si eres una persona que no tomó el curso y quieres ver algo de eso, pues ojalá te puedas suscribir, agregar un comentario y pues trataremos de darnos un tiempo para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ese componente MDX le vamos a llamar MDX año. Vamos a ponerle el JNDI que se creó, se llama Sakila DW, y el esquema se llama esquema de ese internet. ¿Okay? Finalmente vamos a ponerle la consulta, el query. ¿Okay? Este query que voy a poner aquí lo tomé del query que genera el wizard para enfocarnos directamente hacia la parte de la creación del dashboard. ¿Okay? Obviamente pueden usar sus consultas que hemos visto en el curso. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que se generó, ¿no? Entonces grabamos, esta está la consulta, preview, seguimos teniendo un error, vamos a ver cuál es ese error. Componente year, oh, no le pusimos aquí la fuente, la creamos pero no se la asociamos, qué bueno que salió eso. Entonces aquí le vamos a poner que la consulta se llama MDXYer, que fue la que creamos, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí está, aquí están los dos únicos años que hay. También hay dos países, se los anticipo. Hay dos países, vamos a hacer lo mismo para país. Entonces sirve de repaso, creamos un componente, le ponemos nombre, sea el país. Ese lo vamos a poner en la columna de país. Y vamos a crear el MDX, ¿no? El MDX también se va a llamar MDX país. Del JNDI Sakila y del esquema de ese internet. Y la consulta igual, la vamos a poner ya directo. Aquí la ponemos. Aquí está nuestra consulta MDX. Chequen que hay algunas opciones como parámetros, etcétera, que vamos a ver más adelante cuando relacionemos todo, ¿no? Ok. Vamos a ver si ya está el componente creado. Aquí vamos a asociar el data source. Vamos a grabarlo esto para que salga. Se llama MDX país. No aparece todavía. Debe de aparecer. Ahí está. Lo grabamos. Y si ya pusimos el componente en la columna, pues ahí debe de aparecer la lista de países. Son dos. Okay. Esto nos va a permitir alimentar a nuestra gráfica, que es lo que vamos a ver a continuación. Pues para poner nuestra gráfica necesitamos ponerle aquí en el layout un renglón y dos columnas. Entonces nos ponemos aquí en row para que lo ponga ahí abajo
no quería una columna ahorita, quería un renglón, entonces vamos a ponerle row y creamos dos columnas. En una vamos a tener la gráfica y entonces le vamos a poner gráfica, call gráfica, ¿no? Para identificarlos. Ok, y también 6, y acá le vamos a poner call, ahí vamos a tener una tabla, entonces call tabla 6. Creo que hasta ahí vamos bien. Ya tenemos el lugar en donde vamos a poner las cosas. Entonces, ¿qué vamos a poner primero? Pues una gráfica. Entonces, vamos al panel de componentes. Nos vamos a gráficas, charts. Y en charts seleccionamos, por ejemplo, esta stack area chart. Vamos a crear una gráfica. Vean que aquí en componentes se van agrupando. Tengo el grupo de componentes de selección, el grupo de gráficas, luego va a haber uno de tablas, etcétera, ¿no? Bien, esta gráfica, pues le vamos a llamar gráfica. Gráfica stick. Ok. Y le vamos a poner aquí películas no devueltas, porque son las que no se devuelven. Es lo que hicimos como ejercicio. Obviamente va a tener un data source, que es el que va a alimentar esta gráfica. Y le vamos a decir que la ponga en el layout que se llamó gráfica, ¿no? Entonces vamos a darle ahí con gráfica. Ahí está. Vamos a cambiarle el tamaño 500 y vamos a decirle que cuál es su MDX, ¿no? Entonces vamos a la sección de MDX que va a alimentar esa gráfica. Creamos nuevamente otro MDX gráfica. Lo mismo el JNDI, Saquila, esquema de ese internet. Y la consulta. Vamos a poner la consulta MDX. En este caso estamos usando un miembro calculado que calculamos aquí en el MDX de nuestro cubo de ese internet. ¿Sí? Categorías en los renglones y no de vueltas en las columnas. Chequen que pues aquí no está parametrizado. Eso es algo que vamos a hacer a continuación. Pues vamos a ver cómo va nuestra gráfica. Si ya la relacionamos, que luego es algo que siempre me falta aquí ponerle, que ya esté aquí en esta parte. Siempre se olvida el data source, ¿no? Entonces MDX gráfica y que esté en la columna de gráfica. Entonces vamos a ver cómo vamos. Pues ahí está nuestro gráfico, ¿no? Es una gráfica que no está, no tiene slides como se llaman en MDX. Cuando digamos de alguna manera filtramos, ¿no? Tomamos un pedazo del cubo, iba a decir pastel, pero no, es de un cubo, tomamos un pedazo, un slide, y para hacer ese slide tenemos que de alguna manera decirle que existe un parámetro, una variable que se va a alimentar de esta select y otra variable que se va a alimentar de este select y que este va a estar escuchando el cambio para reflejar la gráfica con esos nuevos parámetros. Entonces son como tres pasos. Primero creamos las variables que se llaman parámetros, luego le decimos que este alimenta ese parámetro y luego le decimos que este lee ese parámetro. Vamos a hacerlo. Entonces, como ya estamos aquí en la parte de componentes, vamos a crear un parámetro. Va a ser un parámetro sencillo. Entonces le ponemos simple parameter y se va a llamar
param year, por ejemplo. Aquí en la parte de donde dice property value, vamos a ponerle un valor por default para que inmediatamente la gráfica tome ese valor, ¿ok? Antes de que le demos clic en otro lado. Bueno, ahí está ese parámetro que se llama year. Ahora vamos a decirle de dónde va a tomar su valor. ¿Quién le va a dar ese valor? Bueno, pues el select year. Entonces aquí le vamos a decir que ese parámetro va a ser alimentado por ese componente. Ya llevamos 2 pasos. Ahora el tercer paso es que la gráfica lea esos parámetros, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir, oye, gráfica, lee esos parámetros. Nada más tenemos uno, así que le vamos a poner por ahí. Hasta ahí todo va como debe de ser. Pero el query no lo hemos parametrizado. Entonces vamos acá a la parte de nuestros data source y vamos a darle un slide a nuestro MDX. Nos vamos a decirle aquí el where la fecha sea igual al parámetro que estemos pasando. Noten que la sintaxis es pesos y llave year, ¿no? Pudimos haber puesto, si fuera un slide que lo pusiéramos a mano, pues aquí pudiéramos poder haber puesto 2005, 2006, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener ese parámetro que es el que estamos leyendo. Vamos a ver qué nos depara el futuro hasta este momento. Chequen que no salió nada, nos faltó algo seguramente. Vamos a ver. Vamos a revisar. Tenemos el componente gráfico que está leyendo. Seguramente aquí nos faltó ponerle que lo que lea, ¿sí? Lo asocie como un argumento. Entonces aquí le vamos a poner param year. Vamos a poner el mismo nombre. Vamos a revisar el MDX, ahí está. Y finalmente vamos a revisar que se haya grabado esto. Para year, si así le pusimos, para year. Ok, grabemos. Vemos. Sigue marcándonos un error, vamos a ver. Bueno, digo que sigue marcándonos un error porque en la consola salen los errores, ¿no? La consola no la estoy mostrando aquí en este caso, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? Parámetros. No le pusimos los parámetros aquí. Param year es el mismo. Param year. Save. Ahí está, ¿no? Nuestra gráfica. Entonces, chequen que pues con este no hemos hecho nada. Ahorita lo vamos a hacer que sirva de repaso. Pero aquí vamos a cambiar. En el 2005 solo había películas no devueltas en la parte de documentales, ¿no? Entonces, este ya está funcionando. Ahora vamos a hacer lo mismo para el select de Australia. Entonces, repaso. Creamos un parámetro, le decimos al selector que lo alimente y luego le decimos a la gráfica que lo escuche y luego eso se los pasamos a la consulta MDX, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Nuevamente, vámonos a componentes, vamos a crear un parámetro sencillo, vamos a decirle que se llama param país. Para un país que tenga como valor por default uno de los países, Canadá. Ahí ya tenemos el parámetro. Ahora
vamos a decirle a la gráfica que lo lea, porque nada más teníamos el de año, ¿no? Entonces aquí también le decimos que este lo agregue, que acá lo agregamos también. Vamos a decirle param país, es el mismo nombre, OK, y vámonos a la consulta MDX. En la consulta MDX pues hacemos lo mismo, agarramos y agregamos el parámetro país, vamos a poner el mismo nombre al argumento, le damos OK, ya lo hizo, ya OK, y personalizamos la consulta. Simplemente aquí tenemos que agregar lo que resta para país. Entonces completamos la tupla, le vamos a poner coma, tiendas, país, ¿no? El parámetro país. Entonces si ya está todo bien, ya debería de funcionar. Vamos a ver que no nos haya faltado nada. Grabamos, previsualizamos y ya deberíamos tener algo. Oh, hubo otra vuelta, un error. Vamos a ver qué nos faltó. Parámetro. Aquí están todos. Para un país, ok. El componente MDX. Para un país, para un país. Ok. Y este parámetro para un país está alimentando todo muy bien. La gráfica. Nos está leyendo todos. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Igual ya hay un error aquí en la sentencia. Vamos a ver. Sí, aquí está. Le puse un guión de más porque lo copié. Entonces vamos a darle OK. Grabamos. Y ahí está nuestra gráfica. Ahora vamos a ver si ya está parametrizada, ¿no? En el 2005 ya habíamos visto. Vamos a decirle que ahora vea Canadá. No hizo nada, creo. 2005 sí menciona. Australia. Ahí como que no está pasando el dato, ¿no? Canadá. Australia. Ok, vamos a seguir revisando. Ok, vamos a ver entonces, primero que nada los componentes para un país, ahí está, Canadá. Y este debe de alimentarlo, ¿no? Y no lo está alimentando. Pues por eso es que tenemos ese error. Entonces vamos a ponerle para un país. Ahí está. Lo grabamos. Y pues le damos preview. Ok, pues esto en teoría son los del 2006 de Canadá. Ahora vamos a darle de Australia del 2006. ¿Cambió o no cambió? Sí. Por ejemplo, no de vueltas, 11 de deportes. Y en Canadá, de deportes, en el 2006 pues hay menos, ¿no? Solo 4. Y en el 2005 hay menos información. En Australia creo que solo los documentales. Ahí está nuestra gráfica. Ahora el siguiente paso, el siguiente reto es que, por ejemplo, si quisiéramos saber las películas de la categoría documentales, ¿cuáles fueron? Ahí en ese caso pues nada más es una, pero si estuviéramos en el caso de Canadá del 2006, que hay más información, por ejemplo aquí, películas de juegos, de la categoría juegos queremos ver cuáles son, ¿no? Entonces para eso vamos a poner una tabla.
Podríamos poner una gráfica también que esté ligada. Y cuando le demos clic aquí a la categoría, se alimente la tabla. ¿Ok? Bueno, eso lo voy a ver en el siguiente video. Esta es la primera parte. Lo voy a editar para subirlo. Y vamos a verlo en el siguiente video. Gracias.